Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Estamos en el estudio con nuestro primer entrevistado de esta mañana. Nos acompaña el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kogle. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Andrés, bueno, partamos con el análisis del conflicto diplomático que se ha abierto entre Estados Unidos y Chile a propósito de las sanciones que adoptó Estados Unidos en contra de 3 funcionarios chilenos. Ayer el embajador de Estados Unidos dio una conferencia bien particular por el tono que ocupa, muy duro, por algunos calificativos también, como irrisoria, dijo que era la sorpresa del gobierno, y donde ratifica además nuevos antecedentes para justificar estas sanciones. Primero, ¿qué le pareció la exposición que hizo el embajador? O sea, tanto la exposición del embajador como todo este conflicto diplomático me parece preocupante en cuanto a la injerencia que busca hacer Estados Unidos respecto a las decisiones que toma Chile. Creo que ahí necesitamos una voz clara desde nuestro país, desde las distintas autoridades independientes del sector político, de rechazar estos intentos de injerencia, estas medidas de presión que buscan finalmente interponer o poner por delante los intereses de Estados Unidos por sobre los intereses nacionales. En particular respecto al caso de lo que se discute, de este cable de fibra óptica, yo creo que cualquiera que haya trabajado con el ministro Muñoz, tanto en el Senado, en la Cámara de Diputados, en distintos lugares, no dudan de su profesionalismo, de su nivel técnico, de que siempre ha puesto por delante los intereses del país y aparte ha tenido una buena gestión. Creo que ni sus máximos detractores tienen una crítica tan profunda a la gestión que ha hecho en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y por lo tanto que él sufra personalmente las consecuencias por haber explorado un proyecto que podía ser beneficioso para Chile es tremendamente injusto. Y ante esa injusticia yo esperaría un levantamiento de una voz transversal en rechazo a esa injusticia. Y sin embargo hoy día no la vemos. Vemos mucho. Eso le iba a decir, desde ciertos sectores del futuro oficialismo, digamos, han mirado con cierta complacencia lo que ha hecho Estados Unidos. Exactamente, venía escuchando al diputado Schubert en la mañana que decía casi como, bueno, algo habrán hecho, yo no sé bien, pero algo habrán hecho que enojaron a Estados Unidos. Si esa va a ser la posición del futuro gobierno, estamos en problemas, porque lo que necesitamos es un país soberano, un país que pueda tener relaciones multilaterales y que esas relaciones no se vean interferidas por los intereses de potencias extranjeras. Recordar que el presidente Boric, por ejemplo, hace algunos años, junto con el ministro de Transporte, junto con el subsecretario, anunció el cable de Humboldt, cable que va de fibra óptica, que va a unir Chile con Sydney, en una asociación entre el Estado de Chile, a través de Desarrollo País, y la empresa Google. ¿Se imagina si ante eso China hubiese dicho, le vamos a revocar la visa a quienes trabajaron en ello o vamos a tomar medidas en contra de las autoridades chilenas? ¿Se imaginan cuál hubiese sido la reacción al respecto? Y me hubiese parecido una buena reacción si hubiese sido transversalmente un rechazo a decir Chile va a hacer los proyectos que mejor le convengan. Y ahora cuando es a la inversa vemos una actitud tan servil del futuro oficialismo que me preocupa. ¿Por qué servil? Porque no hay una crítica, no hay una defensa de la soberanía, no hay una alzar la voz por la injusticia que están viviendo tanto el ministro, el subsecretario y quienes estén siendo castigados por velar por los intereses del país. Vemos que ponen en duda también lo beneficioso que podría ser explorar distintas alternativas de conectividad de fibra óptica y finalmente en nuestra conexión con el Asia-Pacífico nos vamos a quedar dependiendo de Google, una empresa estadounidense que por lo demás ese país bloquea cualquier otra alternativa de diversificar, ni siquiera es hacerlo en vez de ese cable. Y no poder levantar la voz ante eso me parece preocupante. Ahora, ayer el embajador, para ir a algunos de los detalles, decía que acá hubo advertencias al gobierno chileno, no del cable, el desarrollo del cable en sí, sino más bien de ataques extranjeros en contra del sistema de telecomunicaciones chileno, de ciertas incursiones de agentes malignos extranjeros sin identificar de dónde venían. No hizo alusión a China en particular, que de alguna manera justificaban la preocupación que tenía Estados Unidos en esta materia. ¿Qué le parece a usted ese antecedente? O sea, yo creo que pueden realizarse todas las advertencias y la institucionalidad chilena va a ser capaz de evaluarlas en su mérito. Nosotros tenemos una agencia de ciberseguridad recientemente creada en nuestro país, tenemos la misma subsecretaría de telecomunicaciones, tiene la capacidad de evaluar esos riesgos. Pero que se nos pida que ni siquiera se evalúen y que ante una advertencia simplemente se deseche un proyecto, es una injerencia
donde finalmente nos quieren supeditados, simplemente nos quieren que porque Estados Unidos nos levanta un riesgo, nosotros como país tenemos que dejar de velar por nuestros intereses, dejar de analizar y desechar el proyecto. Eso me parece grave, y me parece grave también que nuestras futuras autoridades o algunas autoridades parlamentarias no sean capaces de denunciar esta injusticia. ¿Y cuál es el riesgo de este escenario? El riesgo es que si posteriormente Estados Unidos nos exige disminuir nuestro comercio con China, va a ser peligroso para nuestra economía. Y si tenemos una actitud que no es capaz de defender nuestra soberanía, defender el interés nacional ante esas injerencias de potencia extranjera, nos vamos a ver en riesgo. En el mismo caso del cable, el hecho de ya ni siquiera poder evaluarlo nos hace depender exclusivamente de la empresa Google, junto en una asociación con Desarrollo País, para nuestra conectividad con Asia-Pacífico. ¿Qué pasa si después hay algún problema? Vamos a quedar sin conectividad con donde están nuestros principales socios comerciales, porque Estados Unidos ve un riesgo en que Chile se asocie o trabaje en conjunto a otros países, y en particular a China, que es una potencia con la que tiene un conflicto geopolítico, y un conflicto geopolítico que está bien que sea de Estados Unidos, pero usar a nuestro país como cancha de disputa de ese conflicto me parece que es un riesgo para nuestro país si nuestras autoridades no son capaces de poner los límites de que Chile vela por su soberanía, vela por el multilateralismo y por las relaciones con todos los actores. Ese asunto es bien interesante en todo caso. Estamos con Andrés Kuble, el secretario general del Frente Amplio aquí en CNN Chile Radio. Ese asunto es importante porque tenemos que reconocer también que estamos en un escenario muy distinto hoy día, ¿no? En este año 2026 el escenario a nivel internacional ha cambiado dramáticamente, y Donald Trump efectivamente ha llevado a Estados Unidos a una política a nivel internacional muy distinta, donde él dice, lo plantea en el documento de seguridad nacional en noviembre del año pasado, que América es una zona de interés, que es el hemisferio, digamos, sobre el que ellos quieren tener cierta injerencia, y estamos en una cancha de disputa entre China y Estados Unidos. Y hay que asumir que esas son las condiciones del juego también. ¿Cómo se mueve Chile frente a ese escenario? No podemos desconocer ni esperar que un escenario ideal, digamos, para nuestras pretensiones. Es lo que hay. Claro, pero lo mejor, yo creo, para los intereses de Chile es mantener una postura donde Chile defiende su soberanía y defiende su posibilidad de construir relaciones multilaterales. Yo entiendo que Donald Trump es casi el matón del barrio y quiere tener control sobre Latinoamérica, y creo que una forma de decirle... espera, acá también hay un país soberano que tiene intereses propios y que los va a defender, es siendo duros cuando se cometen estas injusticias. Es también planteando cuáles son los problemas, cuáles son los intereses de nuestro país, porque cuando, de nuevo, si esto escala a otras áreas, escala al litio, escala a las tierras raras, escala al cobre, vamos a estar en problemas. Y vamos a estar en mayor problema si China toma una actitud similar a la de Donald Trump, y si nos pone los aranceles que quiere poner Donald Trump a nuestros productos, ahí sí que vamos a estar en problemas. Por suerte, China no ha entrado en esta misma dinámica. Pero hasta tiene ahora. Los mismos afanes, probablemente, China. Probablemente tiene los mismos afanes, y por eso, o no sé si los mismos, pero yo creo que son dos potencias con afanes imperialistas, sí, sin duda. Pero por eso el elegir bando, o que se presione a elegir bando a un país que tiene buenas relaciones y relaciones comerciales importantes con ambos países, es un problema, y parece que hay que defender nuestra soberanía, hay que defender nuestra capacidad de decidir por el interés de nuestro país, y eso tiene que ser transversal y trascender al espectro político nacional. Entonces, por eso me preocupa cuando el futuro oficialismo dice... bueno, algo habrán hecho, quizás el cable no era buena idea, en vez de decir, no, acá Chile y sus autoridades velan por el interés nacional, es lo que van a trabajar, y las futuras autoridades yo espero que así lo hagan también. Entonces, creo que si uno cede ante estas amenazas, lo siguiente es que vengan otras amenazas por otras cosas, porque saben que el país cede. Andrés, estamos con Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio aquí en CNN Chile Radio. Vamos al ámbito interno, porque es bien interesante lo que viene y muy desafiante, por cierto, para el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. La primera señal que ha dado, no a partir de este conflicto, porque la invitación había llegado antes, pero se entrelazan por el tiempo, digamos, en que ocurren estos hechos. La primera decisión tiene que ver con ir a una cumbre el próximo 7 de marzo en Miami, donde Donald Trump va a recibir a distintos presidentes afines de Latinoamérica. Va a estar el presidente de El Salvador, de Bolivia, de Argentina, y también José Antonio Kast como presidente electo va a participar. ¿Qué le parece la señal que se ha dado? ¿Sabes? La cumbre que cita Donald Trump es una cumbre de afinidad ideológica, y por eso invita a José Antonio Kast, y me parece que hasta ahora las señales que ha dado José Antonio Kast en materia de conducción internacional es que se va a conducir mucho por sus afinidades ideológicas.
lo que puede ser un problema si es que eso nos genera tensión o conflicto o imposibilidad de diálogo con quienes no las tengan. Entonces, yo ahí veo con preocupación o con extrañeza también algunas de las acciones de José Antonio Kast en materia internacional, esta gira que hizo en Europa, donde se junta con Santiago Abascal, líder de la ultraderecha en España, donde se junta con Orbán, presidente de Hungría, algo que poco se habla de lo que pasa en Hungría y si es una democracia o no. Me gustaría que quizás si ese va a ser uno de nuestros principales socios, porque es de las primeras visitas que hace nuestro futuro presidente, también veamos lo que pasa allá y el modelo no democrático que se está instaurando en esos países. Entonces, yo veo, José Antonio Kast por una parte habla de una emergencia en el país y la urgencia de esa emergencia, y por otro lado se está juntando con el líder de la ultraderecha en España, con Hungría, que no tenemos mucha relación comercial, ni veo cómo puede esa reunión ayudar a solucionar la emergencia. Entonces yo creo que va a haber una conducción de la política internacional bien ideológica por una parte, y por otra parte, bueno, vemos también ahí el futuro canciller o la subsecretaria de Relaciones Internacionales muy alineadas con los intereses empresariales. ¿Y qué interpretación hace usted de la asistencia de José Antonio Kast en particular a esta cumbre? ¿Qué proyecta ya de lo que podría ser la relación de Chile con Estados Unidos, por ejemplo? Proyecta una alineación ideológica con los intereses también de Estados Unidos y de Donald Trump. Donald Trump en algún minuto habló que en Chile ganó el candidato que él había apoyado. O sea, ¿Y qué consecuencias tiene eso, alinearse ideológicamente con Donald Trump? Tiene consecuencias en cuanto a una preocupación por la defensa de nuestra soberanía. Sabemos que Donald Trump quiere un control sobre la zona, no porque esté preocupado de los intereses de Chile y de Latinoamérica, está preocupado de los intereses de Estados Unidos. Y por lo tanto, si nosotros nos supeditamos a esos intereses, nuestros propios intereses van a quedar relegados a un segundo plano. Entonces, ya que Kast va a asistir, que es una señal, yo creo, ya de alineamiento con este bloque y con Donald Trump, esperaría al menos que sea capaz de plantear los puntos claros al presidente Trump respecto a la defensa de la soberanía nacional. Como republicano ha levantado mucho la idea del patriotismo, de la soberanía, de la importancia de defender nuestro país, y ahora eso está a prueba, porque si la defensa de nuestro país significa que en realidad vamos a estar a las seguidillas de los intereses de Estados Unidos y de los designios de Donald Trump, por lo demás, que es alguien totalmente inestable, que no muestra claridad en sus políticas y que muestra que un día se enoja con alguien y toma medidas políticas en contra de ello. O sea, creo que a Chile le espera un mal futuro si vamos a estar supeditados a los intereses de Estados Unidos y de Donald Trump. Y en ese sentido, Andrés, estamos con Andrés Kuble, el secretario general del Frente Amplio, aquí en CNN Chile Radio. En ese sentido, ¿cómo interpreta usted las declaraciones que hizo el canciller, futuro canciller, Francisco Pérez, respecto a estas sanciones aplicadas por Estados Unidos? Dijo que iba a recabar más antecedentes, que tenía que esperar antes de hacer algún tipo de juicio. Creo que es una declaración al menos prudente. Quizás no tiene toda la información y ojalá se pueda reunir a la brevedad con el canciller Van Claveren o con el mismo ministro Muñoz para recabar esos antecedentes, pero ya de por sí la medida de que se sancione a autoridades nacionales por evaluar proyectos que podrían ir en el interés y beneficio de nuestro país es algo que yo creo que debería rechazado más tajantemente, porque hoy día le ocurre al ministro Muñoz, al subsecretario Araya y a algunos funcionarios de la Subtel, pero el día de mañana puede ser a cualquier funcionario del futuro gobierno. O sea, de nuevo, no sabemos, o al menos que los funcionarios del futuro gobierno, cada vez que el embajador de Estados Unidos les advierta de algo, cambien las políticas que vamos a hacer internamente, pero si no, ellos también están expuestos. O sea, por lo que vemos, el embajador de Estados Unidos está activamente diciendo lo que debemos y no debemos hacer respecto al cable, respecto a la ley Uber, respecto a distintas cosas. Y en algunas cosas pareciera que ya no muestra, dice que le advertimos, no hicieron caso, castigado. Si esa va a ser la política, o ellos van a ser castigados también, o van a evitar el castigo siguiendo las instrucciones del embajador de Estados Unidos. Bueno, y eso ayer lo advertía Ignacio Walker aquí en conversación en CNN Chile. El ex canciller decía que de alguna forma este mensaje respecto a las sanciones no era solo, digamos, un castigo al gobierno del presidente Boric, sino más bien una advertencia al gobierno entrante de lo que podía ocurrir o de la forma en la que se podían llevar las relaciones.
Claro. ¿Coincide en eso? O sea, sin duda es una advertencia si yo me tocara, o a quienes les van a tocar asumir cargos en el futuro gobierno, seguro están pensando qué pasa si hago algo que va en contra de los intereses de Estados Unidos, aunque vaya en favor de los intereses de Chile. Y ante esa advertencia, porque por lo demás la sanción es individual, es un costo que pagan esas autoridades personalmente. Claro. Sí. Bueno, ahí también ha salido más el lado B, el ministro y la hija que vive allá, también y las consecuencias familiares. Las consecuencias familiares, entonces qué difícil es que se cargue ante esa amenaza y como bien decías tú, es el escenario que toca, pero yo creo que para que esas amenazas cesen, lo que hay que hacer es decir que nosotros como país somos soberanos y no nos movemos frente a esas amenazas, sino que las rechazamos. Andrés, hablemos de otros temas antes de que se nos vaya el tiempo respecto a lo que va a ocurrir en los últimos días de trabajo legislativo en particular. La próxima semana se retoma ya en el Congreso el trabajo y habrá 2 semanas prácticamente para poder sacar adelante lo último en materia de proyectos. Primero, respecto a las prioridades que tienen ustedes desde el Frente Amplio en ese sentido y segundo, ¿cuán viable ven ustedes que efectivamente se pueda aprovechar eso para sacar adelante alguna iniciativa? Quedan pocas semanas legislativas, efectivamente, y ahí dentro de los temas, proyectos prioritarios, creo que está el proyecto de Sala Cuna y el proyecto que pone fin al CAE y crea el nuevo sistema de financiamiento. Yo creo que por el tiempo y por la disposición que ha mostrado la oposición, se ve difícil que puedan salir adelante con la disposición que han mostrado hasta ahora, pero creo que sería un tremendo error y un perjuicio para el país. En ambos temas hay un acuerdo técnico pero prácticamente transversal, se ha demorado años en llegar a fórmulas en temas complejos que permitan tanto resolver un problema para familias que hoy día tienen dificultades para trabajar cuando tienen hijos pequeños y trabajan en pymes o en espacios donde hay menos de esta cantidad de trabajadoras mujeres. Y por otro lado, en la educación superior, que muchas familias están cargando con una mochila importante de deuda y a la vez el Estado está pagando una cantidad de plata absurda por el CAE y la recarga que piden los bancos. Entonces también cuando hemos hablado de política fiscal, si no nos hacemos cargo de temas que están produciendo un alto gasto fiscal por ineficiencia, vamos a seguir teniendo este problema. Andrés, y para ustedes desde el punto de vista político, simbólicamente, ¿sería relevante, por ejemplo, que se aprobara el proyecto que pone fin al CAE y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, dado el compromiso que significaba y el espacio, digamos, del que proviene el Frente Amplio, ¿no? Como movimiento universitario? ¿Sería simbólicamente importante que se apruebe ese proyecto ahora? Sin duda hay un simbolismo, pero yo creo que acá lo importante tiene que ver con el efecto que tienen esos proyectos en las familias chilenas, en los estudiantes, en el caso del que pone fin al CAE, en las instituciones de educación superior y por lo tanto más allá si lleva la firma del presidente Boric o del futuro presidente Castro, si se aprueba días después, pero respetando ya este consenso técnico al que se ha llegado, yo no le veo mayor problema y creo que el simbolismo es totalmente secundario respecto al efecto concreto de la política pública y por lo tanto el echar al tacho de la basura, ese largo camino recorrido para encontrar estos puntos de consenso, creo que va a ser dañino para Chile y espero que la oposición, no por un tema de simbolismo, termine tirándose fuerza a la basura y perjudicando finalmente a los estudiantes de Chile, a las instituciones de educación superior. ¿Pero realmente es secundario ese simbolismo, dado los compromisos de campaña que asumió el presidente Boric durante la campaña? Porque se lo pregunto por lo siguiente, porque otros compromisos no pudieron concretarse durante este mandato. El fin de las AFP, por ejemplo, que parecía como un tema súper simbólico, finalmente las AFP salen reforzadas después de la reforma de pensiones. O en el tema de ISAPRES, el término de las ISAPRES tampoco se concreta en este mandato. O sea, ha habido sucesivos compromisos muy importantes desde el punto de vista del proyecto político que plantea el Frente Amplio, que no se alcanzaron a concretar. Se concretaron las reformas asociadas, es cierto. La reforma de pensiones es súper valiosa en ese sentido, pero no en la línea necesariamente en la que aspiraba el Frente Amplio. Cuando uno construye un programa de gobierno y en ese programa incluye compromisos que
requieren acción legislativa, lo que requieren no solo tener el Ejecutivo, sino también requiere mayorías parlamentarias que en este caso no ocurrieron. Ante eso, uno, como desde el gobierno, podría ser obtuso y plantear cosas y solo perderlas, o bien construir acuerdos con esa minoría parlamentaria, desde la minoría parlamentaria, con acuerdos transversales, como fue la reforma de pensiones, donde evidentemente uno no va a lograr todo lo que espera o todo el horizonte que puso en su compromiso o programa de gobierno. ¿Eso quiere decir que nosotros renunciamos a realizar esos cambios? Por supuesto que no. Y en lo sucesivo que sigue la política, estos temas se siguen debatiendo. Ojalá en el futuro podamos terminar con la AFP, podamos separar la industria. No lo logramos en este espacio porque no teníamos mayoría legislativa. Lo mismo con el CAE. Quizás el proyecto que se está arribando no tiene todo lo que nosotros esperábamos. Se tuvo que incluir el copago para ciertos deciles, pero también creemos que puede tener un efecto positivo en Chile, en las personas. Y eso es lo más importante. Para eso estamos haciendo política, no para el simbolismo que representa ciertos compromisos, sino para mejorar la vida de los chilenos y chilenas. Y creo que la reforma de pensiones lo hace. Creo que si se aprueba el FINALCAE y el FES, va a mejorar la vida de los estudiantes, vamos a tener instituciones de educación superior más sólidas, más robustas, con mayor espalda financiera, y vamos a tener un Estado que gasta menos y gasta mejor en educación superior. Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Buen día.